tardes, amigos latinoamericanos. Desde el 22 al 30 de octubre del 2024 se realiza la novena Semana Latinoamericana, actividad que es organizada por el Proyecto Infolatino del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Su objetivo es ampliar una red intelectual de saberes locales y difundir las labores de investigación desde y con un sentido latinoamericano, acorde a la transversalidad del pensamiento crítico, la educación para la paz y los derechos humanos. Los tópicos socioculturales que revisa son de carácter multidisciplinarios, tanto científicos como dialógicos, desde coyunturas en torno a los pueblos originarios, las identidades, migración, género, desarrollo, hasta atingencias sobre el arte y la literatura, entre otros. De parte de la UNA, los organizadores y participantes de cada evento, les damos la más cordial bienvenida a la actividad denominada Presentación de Coloquio Latinoamericano y Caribeño de Educación en Derechos Humanos 2025, con los expositores Néstor Mancini, Marcelo Carrera, Elkin Agudelo, Victoria Candel, Evelyn Cerdas. Convergemos para precisar un momento de práctica del pensamiento, para exponer los aprendizajes situados en nuestra América y que son temas de relevancia crítica en nuestras realidades afines. Con ustedes, el conversatorio, cuya moderación parte por el académico IDELA, Dan Agner Barrera Rivera. Muchas gracias. Adelante, Agner. Muy bien, muchas gracias, Ronald. Muchas gracias a las compañeras y compañeros que están aquí en la sala Zoom, los panelistas, invitadas, invitados y al público que nos acompaña también por las distintas plataformas. Como ya lo anunció el compañero Ronald Obando, tenemos para esta mañana en Centroamérica, tarde ya en Argentina, Chile, invitados que nos van a hablar acerca de la red latinoamericana y caribeña de educación en derechos humanos. Vamos a tener una primera presentación donde se nos va a explicar acerca de la historia, objetivos y aportes de la red latinoamericana, que está a cargo del compañero Néstor David Mancini. El compañero es comunicador, docente e investigador en las universidades nacionales de Quilmes, de Avellaneda y en institutos de formación docente. Licenciado en Comunicación Social y maestrando en Industrias Culturales, Política y Gestión y es especialista en temas de educación en derechos humanos. Tiene una gran trayectoria en desarrollo de extensión universitaria e investigación y dirige maestrandos de universidades latinoamericanas y nacionales. Néstor posee numerosos trabajos publicados sobre comunicación, educación y derechos humanos, y también es productor de material audiovisual y de programas de radio. Integra el Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone y el programa Universidad y Derechos Humanos de la Universidad de Quilmes. Bienvenido, Néstor, y puedes iniciar tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Realmente nos da gusto que podamos seguir haciendo camino en algo que ahí hemos titulado en un PowerPoint que les voy a pedir nos vayan poniendo en pantalla para poder acompañarnos y también poder que nos puedan seguir quienes están en las distintas plataformas. La Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos es una red que tiene un origen allá por 2011, estamos hablando más o menos poco más de 12, 13 años que estamos aquí recorriendo a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina y el Caribe, y que es fruto de un camino previo que nos propusimos al menos en cuanto a la modalidad de coloquios, estos que estamos
desandando, organizando, concretando, con una frecuencia de cada 2 años, y que nace a partir de un trabajo en equipo de investigación que aquí en la Universidad Nacional de Quilmes nos pusimos a trabajar allí por 2004, más o menos, con bueno, unos referentes conocidos también por muchos de ustedes, como Luisa Ripalcina, Rodolfo Bradinelli, y que tenía que ver con un mandato de las Naciones Unidas, más allá de la relatividad o no que tenga en cuanto a el poder de persuasión que tenga este organismo en el mundo con tanta complejidad como la que estamos viviendo. Lo cierto es que tomamos esa convocatoria que Naciones Unidas ya desde mediados de los 90 venía haciendo en torno a que la educación, y sobre todo la educación superior, debía tener la mirada relacionada con los derechos humanos. Es así como incluso las Naciones Unidas tienen un relator para la educación en derechos humanos desde aquella época, que ha venido dando cuenta de que, si bien se han dado algunos pasos, todavía queda mucho por transitar. Y siguiendo con la próxima diapositiva, lo que nosotros nos hemos propuesto a partir de 2011 es aprovechar algunas políticas que desde la Secretaría aquí en Argentina de Políticas Universitarias existían como convocatorias a proyectos de investigación y de trabajo articulado con otras universidades, para lo cual allí nos pusimos en contacto ya por otros antecedentes previos con universidades de Brasil, colegas, queridos colegas que siguen transitando por la red y que aportan también muchísimo, para lo cual en 2011 nace con un nombre parecido, ¿no? Una especie de red interamericana, primero habíamos puesto, de educación en derechos humanos. Objetivos que nos trazamos, por supuesto, los que derivan de ese mandato. Nosotros, al calor de los resultados de las primeras investigaciones, encontramos que, si bien encontraba una especie de aceptación empática, la palabra, el término y hasta la insinuación de que hay que educar en derechos humanos, no pasaba mucho más de esa empatía, y había espacios, ya sea de docencia, investigación, extensión, muy marginales, muy ahí casi ocultos o arrinconados en la mayoría de nuestras instituciones de educación superior. Estoy hablando, por supuesto, mayormente de Argentina. En ese marco es que en algunos encuentros, aquí y allá, en Brasil, en Argentina, nos ponemos a, bueno, ya articular de otra manera. 2006 es el primer coloquio, en Quilmes, 2008 es lo que vamos a ver en las próximas filminas que tenemos ahí, nos permiten dar cuenta de que fuimos por lo menos instalando una posibilidad de encuentro, de intercambio, de producción de conocimiento y sobre todo de empezar a poder decir, bueno, ¿qué hay en cada uno de nuestros países? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos pide y exige la realidad, la sociedad? ¿Y qué es lo que podemos? Y en ese marco es que, siguiendo con las filminas, por favor, es que lo que vamos a encontrar es que a lo largo de estos 18 años esos encuentros fueron alcanzando no solamente universidades de la mayoría de los países de la región, tal vez el lugar donde tenemos mucho desafío, y Costa Rica creo que es el que está más próximo, ahí puede ayudar y tenemos bastante, es en Centroamérica, donde, bueno, hay algunas instituciones, queridos colegas, pero todavía necesitamos hacer pie. Es que nos fuimos, bueno, encontrando con colegas de distintos lugares. Por eso es que los primeros coloquios, ustedes verán, siguiente filmina por favor, se hacen en Argentina, siguiente. Por ejemplo, en La Plata, hicimos en 2008, en 2011 volvemos aquí a Quilmes, pero ya en 2012 tenemos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, digamos, un primer rompimiento de frontera, es decir, salir de Argentina y para empezar a transitar por toda la patria grande.
2013 nos encuentra allá por el norte de Brasil, en Goiás, un encuentro realmente muy numeroso también. Luego, siguiente Filmina, la dueña de casa, hoy está aquí también compartiendo panel, Victoria Candel, en la Universidad de Lanús, también muy participada. Cruzamos el charco, como solemos decir aquí de Argentina, y hacia Uruguay fuimos también con un evento más que interesante porque allí se fueron dando a partir de 2015 lo que fue también una especie de mayor formalización. Pudimos en Lanús darnos un borrador y aprobar un estatuto que es el que tenemos hasta el presente en la red latinoamericana y caribeña de educación en derechos humanos. Y en 2017, en Montevideo, logramos presentar también la identidad visual. Cuando ustedes visitan la página de la red LACE, verán que hay un isólogo, todo eso fruto de un trabajo también de consulta y de consensos que hubo entre todos los que hasta entonces formamos parte. 2019 nos va a encontrar con un coloquio que fue, digamos, también bastante ajustado a la coyuntura de entonces. Recordarán que en Chile, y eso lo podrá Marcelo seguramente contar mejor que yo, se produjo toda aquella salida fundamentalmente de los estudiantes, como están haciendo los nuestros aquí en Argentina, a las calles para exigir que se modificara un poco la realidad social de Chile hasta entonces, que derivó en un plebiscito. Bueno, él lo contará mucho mejor que yo. Se pudo hacer, pero muy acotado con los que pudieron llegar. Recuerden que en aquel momento hasta los vuelos se suspendieron. Bueno, la cuestión es que no nos detuvimos, ¿eh? Seguimos adelante. Derivó en una publicación que la querida Victoria, que estará por ahí tal vez conectada, Flores Roa, logró cristalizar. Y 2021 nos encuentra en medio de la pandemia. Como digo, seguimos tejiendo, pero lo pudimos realizar en medio de la pandemia con un buen trabajo, un gran trabajo de las colegas de Mato Grosso do Sur, la sede de Tres Lagoas, y decíamos, bueno, no puede ser que quedemos solamente en el Cono Sur, así que ahí con ya queridos y queridísimas amigos, amigas, colegas de Colombia, le dijimos, ahora es la posta, ustedes tienen que tomar el lazo, y así fue que el año pasado disfrutamos de un encuentro también muy rico, muy participado, inclusive diría con lo que en otros coloquios tal vez lo hubo, pero no en tanta cantidad, muchísimos estudiantes, muchos estudiantes, con también una realidad desafiante que atraviesan la mayoría de nuestros países, y Elkin contará, si puede, también de la querida Colombia. Y bueno, en esa ambición que nos fuimos dando todos los miembros, más o menos unas 40 universidades aproximadamente forman parte de la red. También hay miembros personales en un número parecido y se sigue ampliando. Es que, bueno, ya Evelyn en alguna ocasión en Montevideo había propuesto sede Costa Rica, y esta vez dijo, no se nos escapa, ahora nos toca a nosotros. Así que en ese marco, siguiente Filmina, por favor. Nosotros queremos dar cuenta, por de pronto, de algunos pasos como estos de producción, de intercambio de conocimiento, de algunas publicaciones que nos permiten también extendernos más allá de los que somos parte de esta red. Y también, fundamentalmente, lo que ustedes están leyendo en la Filmina, que el objetivo número 2 del estatuto es fortalecer estos intercambios, pero incluso yendo más allá de lo que sí por ahora está consolidado, que son la realización de los coloquios con, bueno, una buena participación en cada caso. Siguiente Filmina, lo que nos proponemos, y en eso hemos empezado a hacer pequeños caminos, es, por ejemplo, en la articulación de proyectos de investigación. Algunos de nosotros hemos podido eh, incluso realizar algunas investigaciones en conjunto, por ejemplo, nosotros aquí con colegas de Colombia. Entiendo que también hay algunas otras que se van a poder trabajar. Cuestiones vinculadas a docencia y pedagogía, y sobre todo de posgrado, donde también hemos sido, son convocadas, queridas colegas,
para articular y poder plasmar esto que quiero también aquí hacer una especie de adenda. Al menos aquí en Argentina, aún con un contexto tan difícil, tan complejo como el que estamos atravesando, de tanto retroceso a lo cual se nos quiere llevar, las universidades públicas hace 2 años, a través de los rectores, decidieron y consensuaron de que transitemos, vayamos abriendo espacios de curricularización de los derechos humanos en todas las carreras del nivel superior universitario, lo cual nos tiene en un camino que las universidades lo estamos transitando, algunos ya iniciamos, por ejemplo, aquí nosotros este año con una materia para todos los niveles y todas las carreras, sean de las ciencias duras, de las ciencias sociales, y bueno, lo que uno aspira más allá de que esté inserto en la docencia, que eso también trascienda en los trabajos en territorio, en lo que todavía aquí llamamos, aunque suene antiguo, la extensión universitaria, y lo que también entendemos la red, como también buena parte de nuestra sociedad requiere, que es una comunicación más fluida con toda la sociedad. Esto que nos exigen no solamente nuestros estudiantes, nuestra sociedad, de que la universidad esté en la calle, y cuando digo en la calle, esté brindando esas respuestas a las problemáticas que pueden tener que ver con salud, con educación y con tantas otras problemáticas, que también lo podamos comunicar, porque de eso también es parte de la función y la misión de nuestras instituciones y organizaciones sociales, que la sociedad sepa, que se empodere con parte de esos saberes que vamos consolidando en investigaciones, en trabajo, en experiencias, y que eso entonces permita lo que aquí en una mirada que, bueno, ya los que me han escuchado otras veces, nosotros entendemos es una triple instalación: la jurídica, que es la que tal vez está más extendida en América Latina y el Caribe; la institucional, que bueno, tiene los vaivenes de cada institución, de cómo lo va logrando; y la que entendemos tendría que ser algo así como el aire que respiramos, el que necesitamos para vivir, una cultura de los derechos humanos que no aparezca como un tema marginal, casi un tema de agenda solamente cuando hay crímenes o cuando hay cuestiones problemáticas, sino también cuando hay goce de derechos. Así que en ese marco, un pedacito de esa historia muy, muy así rapidito, como para no excederme en los tiempos que hemos acordado, pero que tiene, por supuesto, todavía nuestra red desafíos que nos estamos aunando, tejiendo, y que en ese tejer con la palabra, pero también con los hechos, nos permitan, por supuesto, aportar a menos discurso violento, menos discurso y construcción de conocimiento a partir de noticias falsas, menos un mundo egoísta, sino ese que mira al otro. Incluso hoy, recordando, permítanme nada más que una pequeña mención al paso, se nos va para otros lados. Un teólogo impresionante de nuestra América Latina y el Caribe, como Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación, que también aportó y tanto. Así que yo quedo atento, por supuesto, después si hay algún intercambio, y agradezco muchísimo este momento. Muchísimas gracias a todos, a todas. Néstor, muchísimas gracias a ti por esta presentación que nos ubica muy bien en el peregrinaje, ¿no? Los inicios y el desarrollo, despliegue que ha tenido la red, la historia. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar y ahora vamos a escuchar las experiencias del octavo coloquio en Antofagasta: aprendizajes, importancia del abordaje de la educación en derechos humanos a partir de un coloquio. Y esto está a cargo del compañero Marcelo Carreras Herrera. Él es trabajador social, magíster en psicología social y académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad de Antofagasta en Chile. Vamos entonces a escuchar al compañero Marcelo. Adelante. Bien, muchas gracias, buenas tardes, buenos días a todos y todas.
Agradecer en primera instancia por este espacio, eh, sobre todo el esfuerzo grande que hay detrás del trabajo de todo el equipo que representa a Evelyn, ¿verdad? Para la preparación de este coloquio y obviamente de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos. Eh, Esta presentación también la realizamos en nombre también de mi compañera Victoria, compañera, amiga y colega de Victoria Flores, conjuntamente hemos sido parte de este trabajo en la preparación de este coloquio del 2019. ¿Ya? Que tal como lo mencionaba Néstor, fue quizás el coloquio dentro de toda esta historia que se ha caracterizado por un contexto complejo, ¿verdad? Sobre todo cuando discutimos, hablamos o nos sentamos a reflexionar en materia de derechos humanos y la educación en derechos humanos. Eh, para poder contextualizar y poder iniciar un poco esta referencia a los aprendizajes y a la trascendencia en el abordaje de la educación en derechos humanos, me voy a permitir leer un extracto de precisamente la introducción del texto resultante de este coloquio, ¿ya? Que grafica muy bien un poco cómo se contextualiza todo este evento, ¿verdad? Que dice, los hechos políticos y sociales acontecidos en octubre del 2019 fueron el contexto en el que nos encontrábamos justo días antes del inicio o de la fecha que planificábamos, ¿verdad?, para dar inicio a este octavo coloquio latinoamericano y caribeño de educación en derechos humanos, que particularmente, si ustedes lo recuerdan, ponía en el centro de la discusión la noción de la democracia, ¿ya? Porque su nombre era Educación en Derechos Humanos y Democracia en América Latina y el Caribe. Esto ponía entonces en el centro de todas nuestras discusiones las democracias de nuestra América Latina y nuestro Caribe. Esto que estaba pensado en realizarse en la sede precisamente de la Universidad de Antofagasta en Chile, que además particularmente ahí me gusta, bueno, la mención que hace Néstor también, ¿verdad? En un momento Chile es protagonista de estos coloquios, pero en la ciudad de Santiago, de alguna manera la capital de nuestro país, que en alguna forma para las regiones igual refleja una suerte de centralismo muchas veces en el abordaje de muchos temas, que creo que a lo mejor pueden ser realidades muy similares de muchos de nuestros países latinoamericanos. Y por tanto también había una importancia adicional en que se hiciera en nuestra región. A pesar de entonces de encontrarnos, dice el texto, en estado de excepción constitucional, con restricción de algunas libertades de desplazamiento y reunión, aún así logramos en medio de toda la revuelta social fraternizar con compañeros y compañeras que llegaron desde ciudades de distintos países de nuestra América Latina, ¿verdad? Desde Argentina, Brasil, Costa Rica, Uruguay, entre otros, demostrándonos así que a pesar de encontrarnos en medio de la protesta social, aún era posible reencontrarnos o reunirnos, ¿ya? Fortaleciendo así una lucha histórica de un trabajo de una red que, tal como lo ha reflejado Néstor, lleva años de trabajo y colaboración, y que le ha ido dando forma a estos espacios de reflexión, ¿verdad? De esta manera fortalecimos la lucha, la reflexión e incluso la indignación en torno a estas necesidades y demandas que aparecían, ¿verdad?, en el contexto particular de nuestro país, ¿ya? Que de alguna u otra manera son el reflejo también de Latinoamérica, ¿por qué no decirlo? ¿Ya? Que evidencian muchas deudas pendientes, muchas necesidades pendientes, y además la necesidad de instalar la educación en derechos humanos, ¿verdad? Como un inicio, un cambio importante en lo cultural de esta cultura de derechos humanos que buscamos desarrollar, ¿verdad? Así fue entonces como, debido a la imposibilidad de poder llevar a cabo nuestro coloquio, surge una alternativa en respuesta a este contexto y a esta situación particular que nos enfrenta y que le da forma a lo que denominamos colectivamente con los compañeros que allí estábamos como el Conversatorio Resistencia Antofagasta, ¿ya? Espacio que sitúa a quienes efectivamente como un acto de resistencia llegan a este territorio complejo, ya no solamente por las características en las que nos situábamos, sino que también por las características
físicas, o podemos decir, o de territorio, de acceso. Para muchos yo sé que fue muy difícil llegar hasta nuestra ciudad. eh, y eso aún hace más complejo entonces el cómo llegamos a estos espacios precisamente a hablar de derechos humanos. ¿Ya? Aquel octubre donde los cánticos y las pancartas se elevadas por la ciudadanía, inundando calles de esperanza, dieron sustento, perdón, a este gran encuentro. ¿Ya? Muy particularmente nos encontramos, ¿verdad?, hace poquito cumpliendo un aniversario más de este hecho también ocurrido en Chile. ¿Ya? De esta manera entonces surgen algunas reflexiones por mi parte, bueno, y lo que conversamos muchas veces luego de todo esto con Victoria, que fuimos los dos quizás que más entrometidos estuvimos en la planificación de todo de este trabajo, ¿ya? Surge como primer aprendizaje la importancia que cuando hablamos de educación en derechos humanos, la reflexión evidentemente es muy importante, ¿verdad? Pero la reflexión toma un cariz distinto cuando hay una urgencia en el entorno, ¿verdad?, de acción, ¿ya? Y que se refleja precisamente en estas demandas sociales que evidencian un contexto muy complejo de nuestro país que de alguna u otra manera no solo interpela al mundo político, sino que también interpela a la política de lo social, ¿verdad?, donde nos encontramos situados. Eh, y esta urgencia respecto de las necesidades sociales, incluso más básicas que se evidencian en esta revuelta social, como la salud, ¿verdad?, la educación, nos van a generar el escenario preciso para darnos cuenta de que la reflexión debe ser no solamente una reflexión en la cual nos centramos muchas veces en esta cosa académica, ¿verdad?, sino que debe ser una reflexión que involucre a todos y todas, a todo el contexto, ¿verdad?, comunitario, social, estudiantil, pues son necesidades que experimentamos de forma común, ¿ya? Que nos afectan a todos y todas. Y por tanto, nos llaman también a la acción, ¿ya? Es un recuerdo, creo que en alguna forma muy bonito de la experiencia de este conversatorio, el que teníamos espacios para reflexionar, para discutir sobre lo que este coloquio nos convocaba, pero luego de eso muchos salíamos a protestar, ¿verdad?, a ser parte de muchos espacios de diálogo también comunitario, que fueron convocadas por los distintos territorios de nuestra ciudad, y algunos de los que estuvieron aquí participaron también de esos espacios. Eso es la acción, ¿verdad? La acción que implica la educación en derechos humanos desde el hacer, ¿verdad? Desde involucrarnos precisamente con ese territorio y no solamente desde la reflexión precisamente teórica, ¿ya? De alguna u otra manera nos evidencia no solo la esperanza, sino que también una suerte de desesperanza aprendida que se genera muchas veces cuando la satisfacción de las necesidades más mínimas o de los derechos más mínimos no están resueltas, ¿ya? Algo que en alguna forma también nos genera un dolor pequeño, puesto como bien lo comentaba Néstor también, todo este proceso complejo de nuestro país desencadena en un proceso constitucional, ya que le da cierta calma a todo este proceso y esta revuelta, pero que tristemente y lamentablemente no tiene un fin como el que quisiéramos. Sin embargo, ese proceso permitió reflexiones que sin duda habían sido negadas a la ciudadanía por mucho tiempo, ¿ya? Y esa reflexión permitió muchos mecanismos de acción también. Hoy tenemos un país que tiene miradas y reflexiones, ¿verdad?, profundas sobre el estado del país. A lo mejor muchos de esos cambios no se concretaron con este proceso o este cambio constitucional, pero tenemos la conciencia de una ciudadanía activa, de una ciudadanía reflexiva sobre lo que implica precisamente el alcanzar y resolver efectivamente las condiciones de nuestros derechos, y un espacio que es más propicio para poder abordar la educación en derechos humanos. Sin duda, el aprendizaje que podemos obtener de este proceso en nuestro coloquio es la vinculación de nuestro espacio como red hacia los entornos, hacia los contextos, ¿verdad? Y que sin duda podemos tener evidencias claras de que así ha ido siendo, ¿verdad? Y desde allí han emergido muchas propuestas que han sido reflexionadas también en otros espacios de otros coloquios, y creo que ahí está la evidencia de los aprendizajes que hemos ido incorporando como red también en estas propuestas. Así que para nosotros fue un gran trabajo, un trabajo complejo, de mucha labor,
En ese sentido, también se lo hemos transmitido a Evelyn, el trabajo que este significa y bueno, los apoyos también que puedan existir para acompañar ese trabajo y estas reflexiones que yo creo que aportan también precisamente a lo que en el futuro deben convertirse estos espacios de diálogo que fuertemente ha ido generando esta red. Creo que con eso estoy con mi tiempo. Muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias. Nos has compartido una experiencia muy significativa que les tocó vivir a ustedes en el vecino país del sur, que creo que ilustra muy bien el impacto, el significado que tienen estos coloquios y todo lo que significa la organización, ¿verdad? Y que buscan trascender más allá del propio coloquio. Muy bien, vamos a continuar ahora con el compañero Elkin Agudelo. Él nos va a hablar de la experiencia y retos de la organización del 10º coloquio. Eso fue recientemente, 2023, ¿verdad? Y la participación de los diversos grupos de la sociedad civil. Elkin pertenece a la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos y fue parte de la organización general del 10º Coloquio Latinoamericano y Caribeño de Educación en Derechos Humanos, realizado en Bogotá, Colombia. Muy bien, vamos a escuchar entonces a nuestro tercer invitado. Bien, bueno, nuevamente pues un cordial saludo a todos los colegas panelistas y pues gracias a quienes antecedieron en este recorrido histórico, a Marcelo y a Néstor. Eh, bueno, vamos a concentrarnos en Colombia y pues importante destacar que cada coloquio, perdón, corresponde, digamos, como a unos momentos históricos, a unas coyunturas sociales y políticas y pedagógicas que de una u otra manera influyen en lo que va a ser el propósito de cada uno de los coloquios, ¿no? Entonces yo quisiera contarles que mientras estaba desarrollando el 9º coloquio de la Red Latinoamericana y Caribeña, con los colegas y compañeros y compañeras de Brasil, pues en Colombia se venía desarrollando lo que se conoce como el estallido social, ¿no? Una movilización social, popular, juvenil, muy fuerte en respuesta, digamos, a las medidas neoliberales del gobierno de Duque para ese entonces, y que grababa con más impuestos, digamos, a los sectores populares y a las clases medias, aún en el contexto de, digamos, de pobreza generalizada que había provocado aún más la pandemia, ¿no? Eh, es este contexto, este estallido y esta movilización la que nos convoca como distintas universidades y ONGs en Colombia que ya veníamos participando del proceso de la Red Latinoamericana y Caribeña, a decirnos, bueno, tenemos que juntarnos como instituciones, como ONGs, en un proceso más consolidado como Red Colombiana, que fue el nombre que adoptamos para ese entonces, em, porque también tenemos que aportar, digamos, a este momento histórico, a este momento social y político, y pues la educación en derechos humanos tiene un papel muy importante que cumplir allí. A partir de la asamblea que se realiza en el 9º coloquio en Brasil, entonces Colombia se postula su nombre para participar en la organización del 10º coloquio y efectivamente, pues como ustedes lo conocen, salimos elegidos. Bueno, creo que no hubo más candidaturas para ese entonces entenderán que hubo un respaldo y un consenso al respecto. Bien, el coloquio entonces va a adoptar un nombre. A mí me parece que los nombres son importantes en el sentido que recogen como ese momento histórico, político y pedagógico que se está viviendo. Y en ese sentido, pues el nombre que adoptó el coloquio, el 10º coloquio, fue la educación en derechos humanos en las luchas sociales y la construcción de paz en América Latina y el Caribe.
Eh, Aquí quisiera detenerme un momento para decirles que en el recorrido histórico que nos presentaba ahorita Néstor y en las participaciones que hemos hecho en Colombia como Universidad Pedagógica Nacional, como Universidad Distrital, eh, como Fundación Escuelas de Paz, bueno, Universidad Minuto de Dios, por citar algunas de las organizaciones participantes, encontramos que, digamos, el protagonismo en el desarrollo académico, conceptual, investigativo y político de esta red, pues ha estado muy vinculado, digamos, a las dinámicas y a los procesos universitarios. En el entendido que desde la universidad, pues ha habido una apuesta y un compromiso muy grande por posicionar en los currículos, en los programas, en las cátedras, a través de proyectos transversales, la educación en derechos humanos, también en diálogo y en trabajo permanente con la educación preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Pero cada vez las universidades latinoamericanas y caribeñas nos hemos visto desafiadas no solamente a reconocernos y asumirnos como centros de pensamiento, de producción de conocimiento, como centros de formación del talento humano para el desarrollo de distintas profesiones, sino que a su vez hemos sido desafiadas para asumirnos y reconocernos como movimiento social dentro de las luchas pues, políticas y sociales que se adelantan en América Latina. ¿Sí? Si ustedes me permiten un ejemplo, Victoria y Néstor, creo que en estos momentos las universidades argentinas están viviendo ese proceso de sentirse desafiadas y convocadas, no solamente en su condición de universidades, sino también como movimiento social en procura pues de la defensa del derecho a la educación y defensa de la educación pública, ¿no? Entonces cada vez hay una relación más fuerte entre universidad, movimientos sociales, universidad, que nos hace muy difícil a nosotros, digamos, marginarnos de lo que son, digamos, los distintos procesos y dinámicas que en América Latina, como decía Marcelo, que se vienen librando por defensa de la justicia, la democracia, bueno, en América Latina. Recordarles entonces que bajo este contexto, el 10º coloquio trabajó 5 ejes, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en tiempos de pospandemia. Podríamos decir que fue uno de los ejes que recogió, digamos, un mayor diálogo y vínculo con movimientos sociales ambientales, comunales, campesinos, urbano-populares. Tuvimos el eje 2 de memoria, verdad, justicia y reparación, todos los ejercicios que alrededor de esta demanda latinoamericana y caribeña pues se viene desarrollando por alcanzar verdad, justicia y reparación a las miles de víctimas de los distintos conflictos y violaciones a los derechos humanos. El eje 3 trabajó pedagogías de la educación en y para los derechos humanos, tratando de entender un poco lo pedagógico de esa educación, no solamente en lo epistemológico, en lo conceptual, sino también en lo didáctico, en las metodologías, ¿sí? Trabajamos un eje que denominamos movimientos sociales y derechos humanos, tratando de leer más la relación y la cercanía que existe en la manera como los movimientos sociales en su lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos todo el tiempo están haciendo educación. Decíamos que un poco en la manera como lo denomina Raúl Sivecki de las pedagogías en movimiento, ¿sí? Es un poco como alrededor de la lucha, la reivindicación, la movilización, es también un acontecimiento, un momento pedagógico. Y el eje número 5, donde abordamos las diferentes formas de discriminación y violencias, pues que están insertas como en distintos
campos, sectores y poblaciones en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Digamos que este coloquio, además de estos 5 ejes, tuvo la oportunidad de desarrollar como unos paneles muy importantes que fueron comunes a los 5 ejes y que me parece importante nombrarlos porque supongo que también en Costa Rica vamos a tener el desarrollo de algunos ejes, ¿no? Entonces es importante recordarlos. El panel general Amenazas a la democracia y desafíos para la educación en derechos humanos, donde tuvimos la participación de Brasil, Chile, Colombia y Panamá. Los aportes y desafíos que tiene la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos en la defensa y construcción del derecho humano a la educación en derechos humanos, ¿sí? Allí participó Argentina, Brasil, Colombia y Puerto Rico. Y tuvimos un panel de cierre muy importante donde abordamos la discusión sobre algunos informes sobre violaciones a los derechos humanos, lo que se llaman, digamos, lo más conocido como las comisiones de la verdad, cómo desde allí pues hay un aporte a la educación en derechos humanos, a la memoria, al nunca más, y tuvimos y contamos con la participación de Argentina, Colombia y Guatemala. El colega Néstor Mancini pues estuvo en representación de este proceso en Argentina. Bueno, ¿qué nos dejó, digamos, el desarrollo de este 10º coloquio? Que como algunos de ustedes, mis anteriores colegas lo recordaban, pues tuvo una participación importante de estudiantes, también de organizaciones y movimientos sociales. A pesar de las dificultades, bueno, logísticas en recursos financieros, pues contamos con una participación, una asistencia bastante destacada. Entonces, pues eso fue maravilloso, digamos, para el desarrollo de los propósitos de este 10º coloquio. Finalmente, quisiéramos destacar como algunos logros, ¿no? Primero, cómo la educación en derechos humanos es un campo que se sigue fortaleciendo en la región, tanto desde la producción pedagógica e investigativa como en la acción misma que implica la defensa y conquista de nuevos derechos, ¿sí? Teniendo como espacio principal, ya lo decía, las luchas protagonizadas por la diversidad de movimientos sociales, entre los que sobresalen grupos étnicos, campesinos, juveniles. Encontramos en este 10º coloquio cómo los planes nacionales de educación en derechos humanos han perdido interés y vigencia por parte de los estados. Decíamos quizás porque las políticas y programas que los acogieron en su momento, en el decenio 1995-2004, ya no cuentan con la misma fuerza que desató pues este momento, el decenio proclamado por Naciones Unidas, y de ahí la necesidad de que universidades, ONGs, movimientos sociales configuremos una fuerza de presión para avanzar en la construcción concertada entre sociedad civil y Estado de nuevos planes y programas que fortalezcan la educación en derechos humanos en políticas públicas, en el entendido de que no es un problema de algunas políticas coyunturales y de algunos gobiernos, sino que esto debe trascender, digamos, a las políticas de Estado. Encontramos la fragilidad democrática de los estados sociales de derecho en América Latina y el Caribe, y vemos cómo sigue siendo amenazada por poderosos sectores económicos y mediáticos que vienen irrumpiendo con propuestas en la ideología de extrema derecha que niegan y desconocen el papel de los estados en la defensa y garantía de los derechos humanos. Entonces digamos que encontramos eso allí como un campanazo de alerta muy importante. Y finalmente, desde las universidades y ONGs asociadas a la Red Latinoamericana y Caribeña, nos queda como desafío seguir fortaleciendo la presencia específica y transversal de la educación en derechos humanos a través de distintos programas, estrategias
que sigan incidiendo en la formación de futuros profesionales, así como la vinculación de los movimientos sociales a partir de programas de extensión que articulen los ejes de movilización y lucha que llevan a cabo en la defensa y conquista de los derechos humanos. Me parece importante enfatizar estos aspectos porque en este tránsito que vienen haciendo los distintos coloquios y esta manera de acercarnos ya al norte de Suramérica y este tránsito de encuentro con Centroamérica y el Caribe, porque en Colombia pues tuvimos la participación más destacada de México, evidentemente de Costa Rica, de Puerto Rico, de República Dominicana, pues un poco habrá que recoger como estos aprendizajes y estos desafíos y mirar, por ejemplo, eh, qué de las luchas y los movimientos sociales centroamericanos y caribeños, eh, cómo se están desarrollando, cómo se leen allí, ¿sí? Y qué nos podrían aportar como campo de reflexión y discusión en Costa Rica para continuar esta discusión. Bueno, disculpen si me extendí en el tiempo, pero este es como el recuento muy general de Colombia. Muchas gracias. Elkin, muchísimas gracias. Nos has informado de cómo ese coloquio estuvo bien imbricado con los acontecimientos sociales y políticos del país y los desafíos, ¿verdad?, que eso significa. Creo que podemos decir, parangoneando un poco, que un fantasma recorre América Latina, ¿verdad? La educación en derechos humanos ya viene por Centroamérica. Entonces, las compañeras Victoria y Evelyn nos van a hablar del próximo coloquio del 2025. Voy a hacer algunas referencias de las calidades de nuestras compañeras. Victoria Candel, argentina, es doctora en educación, licenciada en ciencias políticas, es profesora e investigadora en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Además, es coordinadora de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos. La compañera Evelyn Cerdas, costarricense, máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz, también es doctora en educación, docente e investigadora y extensionista en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional y coordinadora de la actividad académica 11º Coloquio Latinoamericano y Caribeño de Educación en Derechos Humanos 2025, que se realizará en la Universidad Nacional de Costa Rica el próximo año. Muchas gracias por estar con nosotros, compañeras. Entonces, este tiempo es de ustedes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Dan. Muchas gracias a los colegas que me antecedieron en la palabra. Gracias a la Universidad de Costa Rica, que de manera tan hospitalaria nos recibe el año que viene y con la cual estamos trabajando con mucho entusiasmo y con mucha ahínco también. Estamos trabajando muchísimo. Así que yo voy a tomar solo unos pocos minutos para comentar cuestiones bien específicas de la organización del próximo evento, que va a ser en el 13, 14, 15 de mayo del año que viene. Y después le voy a ceder la palabra a Evelyn. Y les quiero agradecer muchísimo a Elkin, a Marcelo, a Néstor también, porque bueno, nos están con estas palabras tan profundas y con este análisis tan intenso que hicieron, tan interesante, bueno, nos están también enseñando por un lado y por el otro lado dejando la vara bien alta como para que todo salga bien y resulte interesante como así lo fue en los eventos anteriores. Así que, bueno, esperemos que así lo podamos realizar. Este coloquio, el 11º coloquio, que tiene la particularidad para nosotros que somos del Cono Sur, la particularidad del interés adicional, además de que, bueno, ya digo, son 11 coloquios, son muchos coloquios que hemos organizado y a los cuales hemos participado, así que ya somos un grupo que nos vamos conociendo bien y tenemos afinidades a pesar de formar parte de tantos países y de tantas universidades y organizaciones distintas. Esta vez va a ser
un país de Centroamérica, entonces eso nos genera muchísima expectativa, interés, y efectivamente va a implicar una impronta particular respecto de los eventos realizados anteriormente. Y en ese sentido, antes de hablar sobre el coloquio, lo que quería decir es que también estamos embarcados en la organización de precoloquios, que es algo que siempre hacemos, o no sé si siempre, Néstor, pero que muchas veces, no sé si en cada uno de los de los 10 anteriores se hizo, pero muchos sí, Desde hacer 2015. precoloquios. Bueno, desde 2015 organizamos precoloquios, que son, como lo decíamos el otro día, espacios para ir calentando los motores, ir así generándonos ganas, expectativa, un poco de suspenso, que nos den ganas de prepararnos para lo que viene. En esta oportunidad, debido a cuestiones básicamente de distancia y de escasez de presupuesto, como todas y todos sabemos, lo decidimos hacer de manera virtual, y fue la semana pasada el primero de esos precoloquios, que se organizó en torno a un tema que algunos de ustedes marcaban también. Teníamos una expectativa. Costa Rica es una locación muy interesante por muchos temas, por muchas cuestiones, por su historia, por bueno, la convivencia democrática que saben tener, y también que está, como nos decían la vez pasada, que también está con sus problemas, pero además porque tienen ahí la sede de la Corte Interamericana, entonces lo que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces decidimos hacer el primer precoloquio en torno a la Corte Interamericana, y particularmente mirar situaciones particulares, casos nacionales, casos que han llegado a la Corte. Entonces tuvimos la posibilidad de conocer algunos de esas experiencias nacionales en torno, cómo han sido atravesadas por la Corte Interamericana, con unas exposiciones muy interesantes y muy oportunas, donde pudimos aprender un poco sobre Nicaragua, sobre Guatemala, sobre Costa Rica. Así que fue súper valioso, y eso realmente para los del Cono Sur nos permitió, bueno, realmente calentar motores, ir preparándonos, ir generando como una idea más acabada. Por supuesto, tenemos mucho para aprender, digo, por más que compartimos nuestra condición de países americanos, tenemos mucho desconocimiento también de las subregiones, de sus procesos políticos, sociales, históricos. Entonces esto nos permitió ir teniendo un primer acercamiento, y el próximo precoloquio, que va a ser a fin de noviembre, va a ser ya abocado a temas más de pedagogía y de enseñanza y educación en derechos humanos, y ya iremos informando sobre eso. Bueno, voy a ir rapidísimo a repasar los ejes del próximo coloquio, que será el año que viene. Me parece que es muy importante, en general le hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo creativo a ponerle nombre a nuestros encuentros, y en esta oportunidad la hora de la educación en derechos humanos: resistir, inspirar, transformar, aportes para fortalecer la cultura democrática, ¿no? Me parece que eso es, bueno, caracteriza un poco esa idea de, bueno, de resistir, de defender la democracia, los derechos humanos en un contexto de embate, de avance, de discursos que desconfían de lo público, que desconfían de los derechos humanos como eje organizador de la vida en común. Bueno, me parece que fuimos atinados en esa idea de resistir, inspirar, y también pensar a los derechos humanos como una herramienta para transformar la realidad y construir sociedades más justas, ¿no? No solamente comprender la realidad, ya que lo traías a Marx con el tema de un fantasma recorre América, dijiste, yo lo traigo a Marx también para decir, no se trata solo de entender la realidad, sino de transformarla, que fue una de las tesis que él proponía, ¿no? Se trata de transformarla. Entonces, al transformarla, vamos a plantear que los derechos humanos pueden ser una herramienta en ese proyecto de transformación y de construcción de sociedades más justas. Voy a nombrar muy brevemente los ejes. Quiero decir que cada uno de los ejes, como también viene sucediendo en los eventos anteriores, cada uno de los ejes está
coordinado por equipos de trabajo conformados por personas de diferentes países. Realmente este es un trabajo interamericano, porque tenemos referentes, nos faltan países, pero tenemos muchos, sobre todo faltan países, algunos países centroamericanos, pero estamos ampliando nuestra red y nuestro listado de participantes, pero quiero destacar eso, ¿no? Que realmente estamos con un equipo de trabajo en la coordinación donde somos personas de los países del continente, así que eso es muy valorable. El primer eje se llama Educación en Derechos Humanos y Problemáticas Ambientales, y lo va a coordinar Alan Fogenfanger de Argentina y Valquira Elita Renk de Brasil, y es un eje sobre cuestiones ambientales. Nos parecía que valía la pena insistir y enfatizar el vínculo entre derechos humanos y ambiente, ¿no? Y el derecho a un ambiente sano, y bueno, y cómo eso es abordado en los procesos pedagógicos y educativos. Un segundo eje que se llama Pedagogías de la Memoria y Resistencia a los proyectos autoritarios y negacionistas en América Latina y el Caribe. Bueno, la pedagogía de la memoria siempre es uno de los componentes fundamentales de la educación en derechos humanos, y estamos en un momento, por lo menos en algunos países de la región, donde en Argentina desde ya mucho, lamentablemente, donde incluso el sentido de la pedagogía de la memoria, el sentido de la enseñanza sobre el pasado reciente está siendo cuestionado y cercenado. Entonces vale la pena que podamos trabajar sobre el sentido, no solamente sobre la pedagogía de la memoria en términos de un homenaje respecto del pasado, sino también respecto a un compromiso hacia la construcción de una ciudadanía activa que sea cuidadosa de la democracia. En ese segundo eje van a estar Victoria Flores de Chile y de Brasil, Andrea Romero de Uruguay, Nazaré Zenaide de Brasil y Solón Anes Viola también de Brasil. El tercer eje, aspectos epistemológicos y metodológicos de la educación en derechos humanos. La idea es trabajar eso, aspectos metodológicos, problemas, desafíos, dificultades, buenas estrategias para pensar y programar y compartir buenas prácticas en términos de, de la enseñanza y los desafíos epistemológicos también para pensar la educación en derechos humanos. Ahí está nuestro compañero querido Elkin de Colombia, está Matías Penos, también de Argentina, gran compañero, Natalia Nas de Argentina, Jassi Fátima de Sousa Candioto de Brasil y Pamela Pasos de Brasil también. El cuarto eje, movimientos sociales y educación en derechos humanos, coordinado por Fernanda Lapa de Brasil y Dan de Costa Rica, el compañero Dan aquí presente, Dan Abner Barrera, donde van a abordar cuestiones vinculadas con la asociación y, como decía recién Elkin, la capacidad pedagógica y educativa que tiene los movimientos sociales para formar y educar. El quinto eje, aportes desde la educación para la paz, la cultura de paz, la resolución pacífica de conflictos ante situaciones de discriminación y violencia tan necesario en estos momentos, acá y en otras latitudes del mundo. Lo coordina Evelyn, nuestra querida compañera y anfitriona Evelyn de Costa Rica, Anita Yudkin de Puerto Rico, Luz Montelongo de México, Iván Jessica Carrasquillo Casado de Puerto Rico. Así que también todos ejes, quería señalar eso, ¿no? Que tenemos coordinadores que somos de diferentes partes del continente. El último que agregamos, que nos parecía que era pertinente para esta geopolítica del Congreso, que es pensar la movilidad humana, ¿no? Y los problemas, los desafíos, las situaciones de discriminación y violencia que sufren las poblaciones migrantes, y entonces pensar a la movilidad humana como un derecho humano y su impacto en lo pedagógico. Y ahí van a estar Paula Restrepo Lara de Colombia, Miriam Geber de Brasil, Carlos García López de Dominicana.
Bueno, esos son los ejes y esos son los desafíos, y ahora le cedo la palabra a Evelyn para que nos cuente un poco cómo participar. Gracias, Victoria, y un saludo para todos y todas las compañeras que hoy están dándonos este panorama tan interesante de lo que ha sido la red, de lo que han sido los coloquios anteriores como antecedentes al coloquio del 2025. En realidad, para la Universidad Nacional es un evento de gran importancia porque se enmarca dentro de los fines, dentro de los objetivos, y dentro de los propósitos y la visión que tiene la Universidad Nacional como una universidad pública, como una universidad del pueblo y como una universidad necesaria, ¿verdad? Que siempre se ha abocado por difundir la paz, por trabajar los derechos humanos y también por trabajar con grupos que han sido concebidos como grupos vulnerabilizados en la sociedad. Y creo que ser sede del coloquio es una gran oportunidad, ¿verdad? Porque nos va a permitir trabajar, ¿verdad? No solo con la academia, sino con los diferentes sectores de la sociedad, desde la investigación y desde la extensión. Entonces, en realidad viene siendo un aporte más de la universidad pública. Y por supuesto, en unión con el trabajo que ha hecho la red por tantos años, ¿verdad? Que en realidad ha sido una labor que ha unido de diferentes maneras a América Latina. Bueno, el coloquio tiene diferentes formas de participación. Inicialmente tenemos las formas de participación que son conferencias centrales y mesas redondas en las cuales las personas pues van a estar como oyentes de invitados y invitadas especiales, ¿verdad? Que van a abordar los diferentes ejes temáticos o temas relacionados con los ejes temáticos para profundizar en estos. Pero aparte de esto, vamos a tener tres modalidades para que las personas que no van a asistir solo como oyentes, ¿verdad? O como participantes puedan presentar sus trabajos. Una de las modalidades que es la tradicional, ¿verdad? Que son las modalidades de ponencias donde las personas pueden participar realizando exposiciones, realizando análisis y discutiendo resultados de investigaciones o avances de investigación. Que abordan los diferentes ejes temáticos. También en estas ponencias, ¿verdad? Se pueden abordar experiencias teóricas o experiencias metodológicas en torno a estos temas incluidos en estos 6 ejes que ya Victoria planteaba anteriormente. Estas ponencias tendrán una duración de 20 minutos. También tenemos la otra propuesta que es un poco más dinámica también, que son espacios de aprendizajes, que son los talleres, ¿verdad? Los talleres son esos espacios de diálogo, esos espacios colaborativos, espacios de más hacer, ¿verdad? En colectividad, ¿verdad? Donde vamos a tener una persona que es la persona facilitadora, que es quien propone el taller, ¿verdad? Y un grupo de personas participantes para vivenciar este taller, para vivenciar estas prácticas. Y esos talleres, por supuesto que siempre se van a enmarcar dentro de dentro de estos 6 ejes temáticos, ¿verdad? Y se van a trabajar de forma grupal y de forma donde haya un grupo que asiste al taller. Entonces, así que las personas pueden proponer estos talleres y utilizar las diferentes metodologías para trabajar. Siempre estamos hablando de un taller como un espacio colaborativo y con metodologías muy participativas, ¿verdad? Pues es un trabajo con grupos. Y otra de las modalidades de presentación serían las buenas prácticas, que es en estas modalidades van a presentarse trabajos donde se compartan saberes prácticos, diferentes prácticas pedagógicas, experiencias de trabajos con grupos, con estudiantes, con comunidades, ¿verdad? Que se vayan a socializar de acuerdo a los ejes temáticos. Entonces, si bien es cierto que puede sonar un poco parecido a los talleres, no necesariamente, porque el taller es un espacio práctico
Y la buena práctica es compartir esas experiencias que ya se han dado en las comunidades y con los diferentes grupos que se han trabajado ya sea en educación formal o en educación no formal, dado con diferentes grupos de la sociedad civil. En realidad, creo que se nos está acabando el tiempo con relación al espacio de recepción de resúmenes para estas tres modalidades, porque abrimos estos espacios desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre. Entonces, también para las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, todavía están a tiempo para participar, ¿verdad? Y si no, vamos a ver si posteriormente se abre una segunda convocatoria para quienes no han tenido la oportunidad de presentar sus trabajos, ¿verdad? Y que no van a venir solamente como personas oyentes que puedan presentarlo y participar en estas tres modalidades que tenemos. No se están pidiendo los trabajos, sino solamente los resúmenes, no se están pidiendo los trabajos completos, a menos que ya las personas quieran presentar su trabajo de forma completa, el texto completo, pero para eso se está dando tiempo hasta el 10 de mayo, ¿verdad? En caso de que las personas estén interesadas en participar luego en una publicación. Bueno, en realidad es algo, después de una pandemia, es algo maravilloso poder hacer un coloquio presencial como el que se hizo el año anterior en Colombia, ¿verdad? Entonces, la convocatoria es una convocatoria presencial y pues el evento se va a llevar a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus de la Universidad Nacional, en el campus central, que queda en la ciudad de Heredia. Y pues no, en realidad invitarles a que revisen la página web del coloquio, que visiten la página de la universidad y que pues les vamos a estar esperando. Si no pueden participar con trabajos, pues a partir del 1 de marzo del 2025 estaremos ya realizando las inscripciones para las personas oyentes que van a participar del coloquio. Muchas gracias. No sé si Victoria le quedó algo por ahí. Bien, muchísimas gracias Victoria y Evelyn. Nos han dejado con mucha motivación y expectativa para el próximo coloquio del 2025 que se realizará aquí en Costa Rica. Creo que ha sido un tiempo bastante productivo en el sentido de una vasta información de lo que significa la red. Voy a darle la palabra al compañero Ronald Obando para que nos haga el cierre de esta actividad. Adelante, Ronald. Gracias, Agner. Y básicamente, como conclusión, ¿verdad? Reconocer la necesidad imperante y permanente, ¿verdad?, de salvaguardar nuestros derechos humanos en una lucha activa, que es básicamente el motivo, ¿verdad?, de la red que a lo largo de los años, como bien nos indicaron, ha trabajado. Por lo tanto, me llamó mucho la atención el año pasado recordar que en Bogotá, ¿verdad?, en el coloquio, se presentaron cerca de 180 ponencias. Por tanto, eso nos evidencia, ¿verdad?, que hay básicamente un interés muy amplio en América Latina por exponer las problemáticas, los desafíos, como nos decía Victoria, pero también para reconocer las experiencias de transformación y posibilidad y esperanza, ¿verdad?, sobre las cuales se centra nuestro pensamiento. Luego, bueno, mencionar y motivar a todos que esto es un encuentro abierto, ¿verdad?, sobre todo a las comunidades, a los estudiantes y a todos los investigadores en general. Entonces, esperemos que la participación sea bastante amplia y nosotros encantados, ¿verdad?, de recibirlos el próximo año en Costa Rica. Estamos anuentes a todos los servicios que necesiten. Por lo tanto, un agradecimiento de previo, ¿verdad?, a todas aquellas personas que tengan interés y sobre todo que quieran participar y enviar incluso sus resúmenes o tener alguna participación directa o indirecta, ¿verdad?, con el coloquio. Agradezco esta oportunidad a Néstor, a Marcela, a Elkin, a Victoria, a Evelyn y sobre todo también a Agner, ¿verdad?,
por la moderación y los esperamos entonces muy pronto con más información de la red, del coloquio y del transcurso, ¿verdad? De todas las actividades. Por último, nada más queda invitarles a las siguientes actividades de la Semana Latinoamericana que estén pendientes en nuestras redes sociales, sobre todo Facebook, YouTube y Instagram. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre.